Continuamos con nuestro estudio sobre el libro de Hebreos, Substancia y Sombra. Y ya estamos en el capítulo 11. Y he titulado este como la Galería de la Fe. Y antes de comenzar, tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este capítulo magnífico que nos lleva a un paseo por la Galería de la Fe, donde podemos ver que aquellos que nos precedieron lucharon y salieron vencedores. Bendícenos mientras estudiamos sus obras para que podamos emularlos en el nombre de Jesús. Amén. Esto es para mí uno de los capítulos más magníficos de toda la Biblia, porque es muy alentador. Y es casi imposible tomar un capítulo y elevarlo por encima de cualquier otro. Pero es solo que lo lleva al nivel personal y también nos habla bien de algunos de los problemas que tenemos en el mundo hoy en día. Así que en el capítulo 10 abordamos los tres grandes componentes espirituales del caminar cristiano: fe, esperanza y amor. Y en el capítulo 11 nos concentramos en la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Ahora, esta palabra caridad es la misma que la versión King James traduce como la palabra amor en otras porciones de la Escritura, como por ejemplo en 1 Tesalonicenses 1, versículo 3, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Por lo que la misma palabra agapeo se traduce aquí como caridad y amor allá. Ahora, esta palabra caridad viene de la palabra caritas y tiene un elemento de obras asociada a ella. Entonces, personalmente me hubiera gustado si lo hubieran traducido como amor, a pesar de que hay diferentes formas de amor, pero este amor en particular, como sabemos, es el amor desinteresado, el amor ágape. Dice 5:8, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es interesante el casco, por supuesto cubre la parte cognitiva del cerebro y es aquel en el que no solo tenemos fe y amor, sino que abrazamos esta esperanza de que las cosas pueden cambiar. Algunas personas piensan que un evangelio que nos dice lo que va a suceder en el mundo, como Mateo 24, por ejemplo, nos priva de la esperanza. Pero en realidad, cuando vemos que las cosas se desarrollan a nuestro alrededor y vemos la forma en que el mundo va, nuestra esperanza no debe estar sujeta a nada aquí abajo. Debemos levantar los ojos en nuestras cabezas y mirar porque nuestra salvación se acerca. Y esa debe ser la esperanza cristiana. Romanos 8, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De modo que la esperanza es increíblemente importante y debemos aferrarnos a ella. Así que la pregunta es: ¿cuán grande debe ser nuestra fe? Mateo capítulo 17, versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que debemos tener fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza. Pero hay otra pregunta que surge entonces:
¿debería permanecer como una semilla de mostaza? Lucas capítulo 13, verso 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Así que nuestra fe no permanezca del tamaño de una semilla de mostaza. Debe crecer, debería crecer hasta convertirse en un gran árbol. Y la única manera en la que podemos lograr eso es por experiencia, repetida experiencia, caminar continuo en el camino. Entonces, ¿cuál es la definición de fe? Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Para mí, una de las definiciones más asombrosas que he leído en mi vida. En parte porque es tan absurda, porque la fe no puede ser substancia y no puede ser evidencia de cosas que no se ven. Es una imposibilidad. Siempre uso un ejemplo bastante tonto, pero permítanme usarlo nuevamente. Si estás en un tribunal de justicia y el juez le pide al testigo que se presente y testifique sobre lo que ha visto, y el testigo dice, «Señor juez, esto es lo que no vi». Entonces, eso sería una cosa bastante absurda y el caso sería desestimado. Así que la fe es la esencia de las cosas que se esperan. Si estás esperando algo, digamos que esperas un regalo como un auto nuevo, la fe en esta esperanza del auto proporciona la substancia. En otras palabras, si tienes fe en que algún día obtendrás el automóvil, ¿puedes ir y sentarte en el automóvil y conducir? La respuesta es no. Pero ¿qué pasa si tu fe es tan fuerte que estás absolutamente convencido de que la substancia, el coche, es tuyo aunque todavía no puedes verlo? Bueno, entonces es otra cosa. ¿Y qué es evidencia de cosas que no has visto? Danos la evidencia de lo que viste. Sepa, señor juez, que esta es la evidencia de lo que no vi. No tiene ningún sentido, pero esta es la definición de fe y sin ella es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que estudiarlo con cierto detalle. Aquí hay una declaración del espíritu de profecía. Al padre angustiado que buscaba que el tierno amor y la piedad de Cristo se ejerciera en favor de su afligido Hijo, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todas las cosas son posibles para Dios, y por la fe podemos asirnos de su poder. Pero la fe no es vista, la fe no es sentimiento, la fe no es la realidad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Permanecer en la fe es dejar de lado los sentimientos y los deseos egoístas, caminar humildemente con el Señor, apropiarse de sus promesas y aplicarlas a todas las ocasiones, creyendo que Dios llevará a cabo sus propios planes y propósitos en tu corazón y en tu vida por medio de la santificación de tu carácter. Es confiar enteramente, confiar implícitamente en la fidelidad de Dios. Si se sigue este curso, otros verán los frutos especiales del Espíritu manifestados en la vida y el carácter. Es muy importante que el amor no sea evidencia, no es sentimiento, no es realidad. Es algo de lo que te apropias que aún no existe. Así que a veces la gente cuando se desanima siente que Dios los ha abandonado. Pero la palabra de Dios dice que nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces la fe debe perforar la sombra.
y asirse de la substancia y decir, aunque no lo veo, aunque las circunstancias se amontonan contra mí, por fe aceptaré que Él no me ha dejado, ni me ha desamparado. Y necesitaremos esta fe cada vez más a medida que nos acercamos a los tiempos que se avecinan. En mis propias palabras traté de resumir lo siguiente. La sociedad se basa en una fe que tiene sus raíces en el hombre. Esto es lo que vemos a diario. Lo vemos en los medios de comunicación todos los días. Se nos ha enseñado a poner nuestra fe en el hombre y en las invenciones del hombre. Cada anuncio que vemos en los medios de comunicación hace una promesa y tiene éxito en la medida en que los hombres lo crean y actúen en consecuencia. Toda la economía se basa en este principio desde nuestro primer aliento hasta el último. Confiamos en los médicos que dan a luz al bebé, confiamos en las fórmulas que se les dan, los alimentos que comemos, las tiendas en las que compramos nuestros alimentos, la educación que recibimos, la ciencia que aprendemos, los banqueros que se ocupan de nuestras finanzas, los predicadores que escuchamos, los sistemas religiosos a los que pertenecemos, las decisiones de quienes nos gobiernan y las noticias que nos dan. Si confiamos en todas estas cosas, podemos estar en serios problemas. Muchos siguen ciegamente y lo hacen sin cuestionar las fuentes, y los que lo hacen son marcados como fanáticos y teóricos de la conspiración y a menudo son eliminados de la sociedad. En todo lo anterior hay tres elementos. Hay una promesa. Si compras esto y esto sucederá. Hay fe. Estoy seguro de que sucederá. Y hay una respuesta, tú compras. Si es una declaración que compras de los labios de tu maestro, o si es una declaración que compras de los labios de tu pastor, o si es una declaración que compras de los labios de los banqueros o de los políticos, si la compras y tienes fe en ella, votas por él, y a veces te votas a ti mismo en el olvido. Así que los mismos criterios se aplican a la voz de Dios en las Escrituras y en la naturaleza. Pero ¿quién ha creído? El Salmo 51 en adelante dice: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de su hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Esa es la promesa de la segunda venida. La pregunta es, ¿creemos esto? ¿Estamos tan familiarizados con su carácter que en realidad esperamos esto? ¿O tenemos miedo de que las cosas no estén bien en nuestras vidas? ¿O tenemos miedo de las cadenas y más bien nos aferramos a lo que tenemos, la sombra de un mundo, y negamos la substancia, esta fe que se ha prometido, la substancia que se ha prometido? Así que Isaías 53:1 pregunta con tristeza, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Con tristeza la respuesta es que la mayoría no ha creído el anuncio. E incluso dentro del supuesto pueblo de Dios, hay personas que dicen, oh, por favor, no dejes que venga todavía. Así que Hebreos 11, versículo 2 dice, porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego viene la lista de los que nos dieron este buen informe. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la primera declaración de fe en Hebreos capítulo 11. Por fe entendemos que las palabras fueron enmarcadas por la palabra de Dios, y que las cosas que vemos no fueron hechas de cosas, sino que fueron hechas ex nihilo, de la nada.
Casi quiero usar un explícito y, por lo tanto, ¿cuánto del mundo realmente cree esto? Una pequeña minoría cree esto. ¿El sistema educativo del mundo cree esto? Para nada. ¿Qué es lo que se enseña en nuestras escuelas? Lo que incluso se enseña en nuestras escuelas primarias. Nada de esto. De hecho, todo lo contrario está siendo aceptado por el mundo. La teoría de la evolución ha negado totalmente el versículo 3. Ha sido absorbida no solo por los filósofos de la ciencia, sino también por los mismos científicos que están produciendo las sustancias que se supone que salvan a la humanidad en los días en que vivimos. Así que la pregunta es si el mundo tiene fe, y la respuesta es no, no tiene fe. Especialmente si cree la mentira que se está propagando en el mundo con respecto a este mismo tema. Por lo que es una triste situación que la primera declaración de fe sea negada por todo el mundo científico y aceptada por el mundo religioso. Y que incluso el supuesto pueblo de Dios que estando en el púlpito defenderá la voz de la ciencia por encima de la palabra de Dios. Un estado de cosas muy triste. Y a medida que avanzamos en la línea de Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esa es la segunda declaración. Se remonta al jardín del Edén. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente. Si nos preguntamos, ¿los sistemas religiosos del mundo abrazan la religión de Abel? ¿Que el sustituto debe morir por nosotros? ¿Que habría una expiación que pagaría el precio por nuestros pecados? Si tomas los grandes sistemas religiosos del mundo, todos ellos lo niegan, e incluso en el mundo cristiano se niega tan verdaderamente como Caín lo negó. Y hemos visto en los capítulos anteriores cómo niegan la expiación de Jesucristo. Y cómo el mundo entero puede sentarse alrededor de una mesa en un feliz ecumenismo con aquellos que niegan la expiación de Cristo y afirman que son hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, la triste situación es que las personas que están involucradas en estos sistemas desconocen felizmente la enseñanza oficial, porque nunca han aprendido a cuestionar, han sido ritualizados, y por eso es tan importante para el enemigo de las almas asegurarse de que las personas sean ritualizadas de modo que bloqueen sus funciones cognitivas. La fe de Abel no es la fe del mundo religioso, ni es la fe de muchos en el supuestamente mundo cristiano. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc sirve como un tipo para el mundo antediluviano que Dios cumpliría sus promesas. Y Enoc fue llevado al cielo tal como lo fue Elías, sin ver la muerte, como un garante para aquellos que viven en el fin de los tiempos, que estarán vivos cuando el Señor vendrá y ellos también podrán ver a Dios sin enfrentarse primero a la muerte. Ahora, ¿se cree esto en el mundo de hoy? Bueno, he escuchado muchos sermones, he escuchado incluso a los laureados Nobel de este mundo, como los Desmond Tutus de este mundo, diciendo que la historia de la resurrección es una alegoría que nunca sucedió, o el seminario de Jesús que dice que Jesús probablemente fue comido por perros, nunca hubo una resurrección. Esto es puramente una historia de invención de la imaginación. Y este es el supuesto mundo cristiano, los laureados Nobel y los obispos de este mundo. Por fe, Enoc,
¿Esto se cree en el mundo de hoy? No, pero está en el Salón de la Fama. Es difícil caminar con Dios en medio de un mundo perverso con miríadas de tentaciones, pero Enoc lo hizo. Se escribió esto mucho después de la traslación de Enoc como un recordatorio de sus logros o fue un ejemplo de lo que podemos lograr por fe en el tiempo en que vivimos. Estas cosas están escritas, dice la Biblia, para nuestro ejemplo. Todo en la Biblia está escrito para nuestro ejemplo y cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios. Eso es lo que tenemos que aceptar por fe. Y si quieres tener la fe de Enoc, entonces debes caminar con Dios en medio de un mundo como el de hoy, donde toda imaginación del corazón es continuamente mala, como lo era en el día antediluviano. Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tener fe? Y vemos que el mundo no tiene fe, no cree nada de lo que está escrito en estos tres primeros pilares de la fe. O una minufracción del mundo lo cree. Bueno, el versículo 6 es la consecuencia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mundo religioso ha dicho que puede abrazar a los ateos, siempre que sean personas que caminen de acuerdo con el bien común. Pero sin fe en Dios es imposible complacerlo. La galería de hombres y mujeres fieles a Dios incluye personas de todos los ámbitos de la vida, desde las más nobles hasta las más innobles ocupaciones y de la estatura más alta a la más baja en la sociedad. Las cuestiones de la fe también contrastan radicalmente con los asuntos en las mentes más brillantes de este mundo aprecian. Es la antítesis absoluta de lo que el mundo cree. Continuemos. Por fe Noé. De hecho, ni siquiera tienes que ir más allá de eso. Ya el mundo tropieza. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Qué versículo tan magnífico! Recuerdo cuando era ateo y evolucionista y me convertí en un creyente en la palabra de Dios y en la creación. Tuve tantas discusiones con mis colegas y uno de mis colegas, que por cierto era un anciano en la iglesia, en una iglesia cristiana, cuando le pregunté ¿qué pasa con el diluvio universal? Dijo que no hubo un diluvio universal porque él era un paleontólogo y no creen en el diluvio universal. De hecho, la evolución no puede tolerar un diluvio universal. Así que le pregunté y me dijo que no, es un producto de la imaginación. Entonces le dije, ¿y qué pasa con Jesús? Él es un anciano de la iglesia. ¿Qué hay de Jesús? Él dijo, cuando vino el diluvio se los llevó a todos y su respuesta fue que Jesús estaba mintiendo o que él era ignorante. Por fe Noé. Es una situación triste que mis colegas académicos no tenían ninguna fe en términos de lo que Noé creía. Y por eso han influenciado a miles y miles en contra de lo que la Biblia define como fe. Hay organizaciones administradas en los campus por el mundo cristiano que representan el cristianismo y se dedican a capacitar a las personas en las universidades para que den la espalda a los mitos de la Biblia, para que no parezcan tontos a los ojos de la ciencia. Bueno, un día aparecerán tontos a los ojos de Dios.
Porque la Biblia dice que el tonto dice en su corazón que no hay Dios, y el tonto dice en su corazón que no hubo diluvio. Continuemos nuestro camino de fe. El mundo realmente está en problemas hasta ahora. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Obedeció. Por la fe, él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, ¿cuánta gente cree eso en el mundo de hoy? Esta es la galería de la fe. Abraham, cuando ni siquiera sabía a dónde iba a ir, obedeció, dejó su casa, dejó a su familia y se fue. Y vagó por un país extraño, habitando en tabernáculos, y estaba esperando una ciudad que tiene cimientos, cuyo constructor y hacedor es Dios, una ciudad literal. Y la gente dice que es necedad. Y por eso el mundo de hoy predica un antimilenialismo o un milenio en esta tierra. De cualquier manera, no están buscando una ciudad. El catolicismo romano y el protestantismo conservador enseña antimilenialismo. No hay milenio. Y el reino de Dios será eterno. Y la iglesia gobernará aquí en la tierra. La Biblia dice, mi reino no es de este mundo. Así que, ¿cómo reconcilias esos dos temas? Y el mundo protestante, el mundo pentecostal en particular, enseñan un milenio, 1000 años de paz y seguridad en esta tierra, cuando la Biblia no sabe nada. De hecho, cuando dicen paz y seguridad, la Biblia dice que destrucción repentina vendrá sobre ellos. Así que si lees Mateo 24, seguramente no habla de paz y seguridad. Así que ¿cuántas personas tienen la fe de Abraham? ¿Cuántas personas están dispuestas a salir de ella, pueblo mío? A andar desamparado en el mundo, espiritualmente hablando, sin consuelo, esperando y buscando una ciudad que Dios ha preparado para los que lo aman. Muy poquísimos, pero es un requisito. Dios dice, salid de ella, pueblo mío, y si tú rehusas salir porque amas la sombra y rechazas la sustancia, entonces tienes un problema. Hebreos 11:11 es interesante porque dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bien, si quieres hablar sobre la fe de semilla de mostaza, entonces creo que Sara califica. ¿Qué hizo ella cuando el ángel anunció que iba a concebir? Se rió, porque luchó contra lo imposible, y cuando la confrontaron dijo que no me reí, no. Pero ella tenía esta pequeña semilla de fe, y fue colocada en el Salón de la Fama. Eso seguramente puede darnos algo de valor en cuanto a cuánto espera Dios de nosotros. Tenemos muchas debilidades, pero allí está ella en el Salón de la Fama. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Él creía que había una ciudad, él creía que iba a ser su morada y estaba dispuesto a vagar en el desierto de este mundo, no habiendo recibido las promesas, porque dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y esta debe ser nuestra actitud. Todos estos murieron en su fe, no habiendo recibido las promesas. Y si vamos al libro de Daniel, también se le dijo a Daniel esperar la promesa, porque en el versículo 13 del capítulo 12 leemos: «Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días». Irás a dormir, Daniel, pero cuando resucites, serás heredero de la promesa junto con Abraham, e Isaac, y Jacob, y Sara, y todos aquellos que creyeron las promesas de Dios. Ahora, estamos viviendo en un momento en que tenemos una oportunidad, y creo que es una oportunidad muy distinta, de que seremos capaces, como Enoc, de ver la venida del Señor sin ver la muerte. Así que abraza las promesas, agarra la substancia. El versículo 15 nos dice que no hay vuelta atrás, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si tomamos prestado el versículo 38 por un momento, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Si has tomado la decisión de seguir este camino y los obstáculos se vuelven tan grandes que piensas que no puedes superarlos, si los anakim son demasiado grandes para ti, entonces confía en las promesas. No seas como los 10 espías. Sé como los 2 que dijeron: «Sí, puedo hacer esto junto con Dios. Podemos mover esta montaña y decirle que se mueva de allí para allá y el obstáculo desaparecerá». ¿Nos enfrentamos a obstáculos? Por supuesto. ¿Hay legislación en camino que nos pondrá en aprietos? Claro que sí. ¿Y dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Por fe agarra la substancia. Así que pudieran haber regresado. ¿Los israelitas querían regresar a Egipto? Absolutamente. ¿Abraham regresó? No. Pero se demoró. Se demoró por un tiempo en Harán, y él tuvo que tener una segunda llamada para salir. Y lo mismo con este mundo. Hay 2 llamados para salir de Babilonia, y la última llamada es ahora mismo. Porque muchas almas protestantes y muchas almas cristianas se demoran en Harán. Deben salir e ir al desierto y esperar la ciudad celestial, porque esta terrenal no se convertirá en una realidad. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Creo que deberíamos estudiar esto un poco más. En otras palabras, si crees que hay una ciudad celestial literal que Dios ha preparado para los que lo aman, entonces Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios. Así que Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Esto es asombroso. En otras palabras, aquellos que son el hazmerreír del mundo, que creen que Jesucristo vendrá de nuevo y nos llevará a donde Él está, también de acuerdo con Él, capítulo 14 de Juan, te conviertes en el hazmerreír del mundo. Entonces Dios no se avergüenza de ser tu Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice: «Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos». Así que Dios no solo no se avergüenza de ser nuestro Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos, hermanos y hermanas en Cristo. Esto es asombroso. Así que deja que el mundo se ría y tengamos fe. Así que si Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios y de llamarnos hermanos, entonces tampoco deberíamos avergonzarnos, aunque el mundo se burle de nosotros.
Salmo 119, versículo 80 dice, «Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado». En otras palabras, estudia la palabra de Dios, acepta como la verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. El libro de Génesis no fue escrito por Moisés, tenía más de un autor. El capítulo 1 es diferente al capítulo 2. El capítulo 1 solo habla de Elohim. El capítulo 2 habla de Yahvé, Elohim. Entonces, ¿hay ahora dos autores? Porque en el primer capítulo habla de Dios en plural y en el segundo capítulo le da al Creador un nombre, Yahvé, el Yo Soy. Ahora es un segundo autor. ¿Y qué pasa con todos los otros libros que fueron escritos por la gente que los escribió? No, fueron escritos después del evento, como el libro de Daniel, por ejemplo, mucho después del evento. Disculpe, Daniel predice hasta nuestros días, así que no importa dónde quieran colocarlo, están en problemas. La pregunta es, ¿Jesús creyó que el libro de Génesis fue escrito por Moisés? Se refirió a él muchas veces y les dijo a los escribas y fariseos, tal como está escrito. Moisés dijo lo siguiente. Así que creía que Moisés lo escribió. Si Jesús lo creía, eso debería ser lo suficientemente bueno para mí. ¿Cuántas veces leímos lo que Pablo escribió sobre Moisés? ¿O qué pasa con el libro de Job? ¿Era Job una figura mitológica, solo una historia tonta en la Biblia? Pero el mismo Jesús dijo que la rectitud de Job lo salvaría en el día de la calamidad. Entonces Jesús creyó en Job. Y podemos tomar capítulo tras capítulo en la Biblia y podemos ver que Pablo los citó. Él citó el libro de Levítico, citó el libro de Números, citó el libro de Éxodo, citó el libro de Génesis, citó el libro de Job, citó todos estos libros, citó los Salmos. Él creía, Jesús creía, pero sus seguidores no. Creen que alguien más los escribió. No debemos avergonzarnos y debemos tener el corazón íntegro en tus estatutos. Tal como está escrito, así es. Independientemente de lo que una persona brillante, incluso si tiene puesta una bata blanca, tenga que decir. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Debemos tener esta experiencia, debemos confiar, debemos desarrollar la fe. Romanos 10, versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Estas son promesas maravillosas, pero si no son sí y amén en nuestras vidas, no significan nada. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego Lucas nos dice que nos confesará ante los ángeles de Dios si confesamos a Jesús delante de los hombres. Así que no debemos tener vergüenza. Recuerdo cómo era cuando empecé. ¿Cómo voy a hacer esto? Con la práctica se hace posible decir, esta es la manera como es, esto es lo que creo y no me importa lo que digas ni lo contrario que digas. La palabra de Dios lo dice y yo he llegado a creerlo y es la palabra de Dios y es inmutable. Si somos enemigos por eso, pues que así sea. El versículo 17 continúa. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Esto debe haber sido una prueba asombrosa.
Y por supuesto, se dio como un tipo del gran sacrificio que hizo Jesús. Este fue un desafío mucho mayor de lo que Adán y Eva tuvieron. Y esto vino después de milenios de pecados en el planeta, y Abraham resistió la prueba. Tuvo muchas fallas y muchos fracasos, pero aquí creyó en Dios, que es más de lo que Adán y Eva hicieron. Ellos tuvieron una simple prueba. Esta fue una prueba mucho más difícil de realizar. Y luego dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así, la Biblia dice que Abraham estaba virtualmente muerto, hablando en términos de su capacidad productiva o reproductiva cuando concibió a Isaac. Y se le pidió que lo ofreciera, pero él creía en Dios y creía que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Él creía en la resurrección y por eso estaba preparado para hacerlo si Dios lo pedía. Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Así que él heredó esta fe. Él también tuvo que andar su camino y encontrar su camino a esta fe. Y tuvo que luchar con el ángel. Y sí, su cadera se descoyuntó, pero a veces es necesario que pasemos por este mundo cojeando, o tal vez perdamos un brazo o un ojo en lugar de perder el reino de Dios. Vayamos al quiasmo en el capítulo 11, y este tiene una estructura ABCD y CBA. En otras palabras, hay nuevamente una parte central en el medio que debemos resaltar. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en la fe. Y si vamos a la contraparte, que es A con asterisco, es Hebreos 11:19. Pensando que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Así que este es el tema de la fe. Todos murieron en la fe. ¿Cuál era la fe? Él creyó que podía resucitarlo de entre los muertos. Así que él tenía fe. B. Sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. La contraparte es, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Esta es básicamente una estructura quiástica con un contraste en ella. Así que no recibió las promesas. Todavía estaba esperando por la ciudad, pero nunca la recibió, pero sí recibió a Isaac y se le pidió que lo ofreciera, y él estaba dispuesto a ofrecer a su hijo unigénito. Es solo y único, su monogenes. Así que eso fue fe. Y luego C, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y Hebreos 11:16 es la contraparte C, con un asterisco. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Cuál es el centro de este quiasmo? 11:15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Por qué no regresaron? Porque su fe se convirtió en substancia. Creyeron lo que Dios había dicho, y la Biblia dice que les fue acreditado por justicia. Versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Él era un anciano, en otras palabras, y mantuvo su fe en su vejez. Y cuando José trajo a sus hijos, invirtió la bendición. Y José estaba muy disgustado y trató de tomar su mano y cambiar la bendición, pero con su ojo profético vio el futuro, y por fe Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a los dos hijos de José, tomando al menor y colocándolo por encima del mayor.
y adoró apoyado en la punta de su bastón porque ahora era viejo. Por supuesto que si tienes la Biblia Douay-Rheims, que es la versión jesuita, se lee: por fe Jacob muriendo bendijo a cada uno de los hijos de José y adoraba la punta de su vara. Ahora, esta es una traducción tan ridícula, pero el mundo piensa que está bien asociarse con personas que propagan la idolatría en este sentido. Han quitado el segundo mandamiento de la idolatría fuera de su catecismo y por lo tanto cambió la redacción para que incluya la idolatría en esta sección. Es absolutamente asombroso que la gente pueda llegar tan lejos. Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Este en sí mismo es otro interesante, porque José sabía que los hijos de Israel iban a partir y dio instrucciones estrictas de que sus huesos debían ser sacados y llevados, y la Biblia nos dice que eso es exactamente lo que pasó. Cuando salieron de Egipto, se llevaron los huesos de José con ellos. Y ahora tenemos arqueólogos en el mundo, los científicos batas blancas de este planeta, que nos dicen que han encontrado la tumba de José y sus huesos en Egipto. ¿Esa es su fe? No. Eso es creer la mentira para poder propagarla y hacer que la palabra de Dios no tenga efecto. El mundo no encaja en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Donde José prevaleció, también podemos prevalecer. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí era un hombre que tenía integridad y luchó contra los deseos de la carne y se escapó de la esposa del que estaba sirviendo. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Y él mantuvo su integridad y mantuvo su fe. Y de hecho, José es uno de esos ejemplos en la Biblia que huele a perfección como Daniel. Pero cuando Daniel oró, se asoció con aquellos que eran pecadores. Nunca se elevó a sí mismo de ninguna manera. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Así que esto en realidad se refiere a la fe de los padres. Y luego esta asombrosa declaración: estos padres no temieron el decreto del rey. Y si vamos al mismo Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Podría haberse convertido en el próximo Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Creyó en las promesas de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que tenían la substancia de las cosas que esperaban, la evidencia de las cosas que no habían visto, tanto sus padres como él. No temieron el mandamiento del rey. Moisés, no temiendo la ira del rey. La pregunta que tengo para las personas que viven en el mundo hoy: ¿tienen miedo de la ira del rey? ¿Hay un rey? ¿Hay uno al que debemos temer que es contraparte del rey de Egipto? ¿Hay alguien que diga quién es el Señor para que deba obedecer su voz? Yo estoy por encima de la Biblia y decidiré lo que está bien y lo que está mal. Yo determinaré el bien común para toda la humanidad. Y yo decretaré que mi marca se convertirá en la marca de la obediencia en todo el mundo. Y si no sigues mi marca, no podrás comprar ni vender, y te forzaré y coaccionaré para que lo hagas.
¿Existe tal rey? Y si no lo haces, te pondré en prisión y te mataré al final y te privaré de tus hijos. ¿Existe tal rey? ¿Existe tal rey que podría emitir decretos de muerte como el que puede obligarte a participar en rituales de muerte? Bueno, ellos no temían la orden del rey, y tampoco Moisés temía la ira del rey. Así que tampoco nosotros debemos temer. Este es un ejemplo de fe, este es el momento en que estamos viviendo. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así que ahora volvemos a la connotación religiosa. ¿Qué creía él? Creía en la eficacia de la sangre del Cordero para nuestra salvación, y no el decreto de un rey terrenal que te promete una utopía y una vida verdaderamente humana aquí en este planeta y llama a eso salvación, cuando es un montón de basura. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Nos enfrentamos a una experiencia del Jordán y tendremos que atravesar ese mar muy pronto. Los ejércitos estarán detrás de nosotros y la cuerda de la fe colgará del cielo sin un gancho frente a nosotros. Y tendremos que agarrarlo y cruzar el abismo si queremos adentrarnos en esa otra tierra. ¿Es difícil enfrentar la ira de los poderosos? ¿Es difícil ser despreciado por aquellos que deberían contarte como hermanos y hermanas en Cristo? ¿Nos sostendrá nuestra fe cuando la Iglesia y el Estado y los falsos hermanos y algunas veces los hermanos bien intencionados se pongan contra nosotros? ¿Nos aferraremos a nuestra fe? Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Este número 7 aparece una y otra vez en las Escrituras y será igualmente importante en el tiempo que vivimos. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. De la misma manera que las piedras están comenzando a clamar, y creo que muchas personas agarrarán la substancia y dejarán la sombra atrás. Y hay muchas Rahabs en el mundo, muchos sistemas religiosos contienen muchas personas que abrazarán la verdad y dirán: seguramente el Señor Dios está contigo, y sé que esta ciudad terrenal será destruida. Por lo tanto, echaré mi suerte y colgaré de la ventana un cordón rojo que testifique mi fe en la sangre del Cordero sobre el muro. Y sobre el muro significa de acuerdo con la ley. Y esa parte del muro nunca se derrumbó, pero el resto sí cayó. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Me refiero a que solo leer esta lista es absolutamente asombroso. ¿Cuánta fe tenían realmente? Gedeón, ¿cuánta fe tenía? ¿Qué hizo al final? ¿No erigió ídolos y comenzó a adorarlos? ¿Qué pasa con Barak? Barak tenía tanto miedo que no iría a menos que la profeta lo acompañara, por lo que fue privado de la gloria y una mujer conquistó a su enemigo. ¿Qué hay de Sansón? ¿Está en el Salón de la Fama? Sí lo está. ¿Se equivocó en su vida? Absolutamente. ¿Se apegó a sus votos? Realmente luchó. Tenía un problema serio. ¿Y qué pasó con Jefté? ¿Y qué hay de David? El único aquí que está absolutamente limpio es Samuel. ¿Qué pasa con los profetas? Todos ellos, dice la Biblia, tenían pasiones semejantes a las nuestras.
pero la diferencia es que tuvieron fe, incluso si fuera como una semilla de mostaza. Así que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¡Qué maravillosa galería de fe! Nos da esperanza cuando miramos estas personas. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Creo que se incluye a sí mismo. Fueron apedreados, refiriéndose a Esteban, por ejemplo, donde él se quedó parado y los vio apedrearlo hasta la muerte. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que pensé en incluir una foto de la portada del libro Los Mártires de Fox. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Es un libro extremadamente deprimente de leer, porque solo enumera uno tras otro. Es como un moderno salón de la fama cristiana, como el capítulo 11 de Hebreos del mundo cristiano. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando leo Apocalipsis, dice que Juan estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio. Esto debe hacernos pensar como pueblo en la palabra y en el testimonio, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, no tienen luz en ellos. Y el remanente de la simiente que guarda los mandamientos de Dios y todo el testimonio, cuando nosotros como pueblo vamos a despertar a estas realidades. Aquí están esperando bajo el altar, y sus vidas fueron un testimonio en sí mismo, no solo las palabras que hablaron. El versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto debería hacernos pensar. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos están en este estado, excepto unos pocos que sirvieron como tipo, como un estímulo para los que vendrían después, como Enoc, como Elías, como Moisés, que resucitó, como las primicias que salieron de la tumba y Jesús se llevó a los cautivos con él. Pero para el resto de la humanidad, los Abraham, Abel, incluso Adán de este mundo, están todos acostados y descansando, esperando la resurrección. Nadie ha recibido la promesa, porque junto con nosotros deben ser perfeccionados. Estamos viviendo en ese tiempo. La Biblia dice de quien el mundo no era digno. 3 veces en la versión King James las palabras son andar digno. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando nosotros somos llamados tenemos una tarea particular. No se supone que debemos sentarnos en el conocimiento y guardarlo para nosotros. Se supone que debemos compartir. Se supone que somos apostelo, enviados. Siloé, como Jesús fue enviado, así somos enviados. Tenemos una vocación particular. Camina digno de esa vocación.
Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que si queremos caminar digno, estudia la Biblia. No solo estudiar la Biblia, tener frutos de acuerdo con la palabra. Y luego, 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esperando esa ciudad. Ahora, anteriormente ya dijimos, una casa sin alguien dentro con quien compartirla para tener esta relación ágape está vacía. No estamos buscando una casa, estamos buscando un hogar. Así que la relación real debería ser con Dios. Así que andad como es digno de Dios. Que Dios nos dé el coraje y la fuerza para emular a los que nos precedieron, porque los tiempos hacia los que nos encaminamos exigirán que todos sus atributos se consoliden en nuestro propio ser. Oremos. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de hombres y mujeres que caminaron según su fe. Y Señor, ninguno de estos era perfecto. Todos tenían defectos, todos lucharon, pero todos salieron como conquistadores. Incluso si fue en el último momento, como en el caso de Sansón. Señor, mientras esperamos una ciudad celestial, una ciudad cuyo hacedor y constructor es Dios, que demostremos una fe que otros desearían emular, para que ellos también puedan ser partícipes de esa gloria. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.